Hola mis apreciados estudiantes, un cordial saludo para cada uno de ustedes de parte del profesor Efraín Hurtado Vargas. En esta oportunidad trataremos de ver todo lo que es inherente a divisibilidad, de 2, de 3, de 4, de 5, de 6, de 7, de 8, de 9, de 10, de 11, de 12 y de 13. Hay que estar atentos para cada uno de ellos. Divisibilidad. ¿Qué significa divisibilidad? Son pautas que nos permiten saber rápidamente si un número es divisible entre otro. Es decir, nos permite saber si cuando los dividamos el resto de la división será cero o no. Nos ayudan a encontrar con facilidad los divisores de un número. Nos sirven especialmente cuando tenemos que descomponer números en factores primos o saber si un número es primo o compuesto. Nos dan pistas cuando tenemos que simplificar fracciones, entre muchas otras cosas. Ahí está. Estos son los que vamos a estudiar, estas divisibilidades. Eh, Se ha hecho todo un compendio para que no estén buscando en otras páginas, pues no, se supone que se les está dando ya todo para que se centren en cada uno de ellos y saquen provecho de toda esta explicación. Entonces comenzamos. Para saber si un número es divisible entre 2, hay que comprobar que sea par. Si es par, entonces será divisible por 2. Los números pares son los que terminan en 0, 2, 4, 6 y 8. ¿No es cierto? Ok. Les he ganado. Yo pensé que estaban realizando la operación. Divisibilidad por 3. Para saber si un número es divisible entre 3, hay que sumar sus cifras y estas deben de ser múltiplos de 3. A ver. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 23, 24, 27, 30, 33, 36, 30, 40, así sucesivamente. Cuando son de dos dígitos, de inmediato, ¿no es cierto? 2 más 1, 3. ¿Divisible de 3? Sí. 5 más 1, 6. 6 divisible de 3? Sí. 8 más 1, 9. ¿Es divisible de 3? Sí. 2 más 1, 3. Divisible. 2 más 4, 6. 7 más 2, 9. Y así sucesivamente. Entonces, ahora para ustedes, para que lo vean. 5 más 3 más 4, 12. Es divisible de 3. Y este 2 también lo puedo descomponer más, ¿no? 1 más 2, 3. Este número un poquito más grande. Porque si nosotros queremos saber si realmente es divisible de 3, solamente hay que sumar cada uno de los dígitos y ver hasta el final. Podemos realizar la suma hasta convertirlo en un solo decimal. Vamos a ver eso. Así. 5 más 7 más 8 más 7 más 4 más 6 más 5 más 4. Entonces son las operaciones que tenemos que hacer. Y toda esta suma sale 48. A este 48 todavía lo podemos seguir sumando. Mira, 4 más 8, 12. A ese 12 también lo podemos seguir sumando. 1 más 2, 3. ¿3 es divisible de 3? Definitivamente, ¿no es cierto? Entonces es totalmente elemental cómo determinar la divisibilidad. Entonces ya sabemos de 2 cuando termina en 0 o en par. De 3 cuando la suma de sus cifras es divisible o múltiplos de 3. Prueba si entiendes, si entendiste, para ti solo. Entonces, haremos una pequeña pausita aquí hasta que los realices la operación. Entonces, si estás trabajando mirando el video, simplemente haz pausa en el video hasta resolverlo. Entonces, te debe salir de la siguiente forma. A los 3, correcto. Cuando un número es divisible por 4. Un número es divisible
entre 4 si sus dos últimas cifras son ceros y sus dos últimos dígitos son divisibles por 4. ¿Entienden, no es cierto? Sus dos últimas cifras deben de ser ceros y sus dos últimas cifras deben ser divisibles de 4. O sea que estamos hablando de 4, 8, 12, así sucesivamente, ¿no? Aquí. Divisible por 4, sí. Sus dos últimas cifras son ceros. Ah, ya es divisible por 4. Es divisible por 4. Sí es divisible por 4 porque sus dos últimos dígitos son ceros. Divisible por 4, claro. 6 por 4, 24. Sus dos últimas cifras son divisibles de 4. 6 por 4. ¿No es cierto? Ok. Ya ves. 5. Un número es divisible entre 5 cuando su última cifra es 5 o 0. Así. De hecho, claro, termina en 0. Definitivamente, termina en 5. Elemental, ¿no es cierto? Ahora, un número es divisible entre 6 si es divisible entre 2 y 3. Miren, aquí quiero que se den cuenta un pequeño detalle. A un principio se habló de números primos y números compuestos. Números primos son 2, 3, 5, 7, pues ¿qué más? 11, 13 y así. Pero los compuestos son 2 por 2, 4, 2 por 3, 6, 4 por 2, 8. Entonces, esos son los compuestos, pero en esta oportunidad hay que tener muchísimo cuidado al respecto. Entonces, aquí dice, si un número es divisible entre 6, va a ser solamente si cuando el número que presento sea divisible por 2 y sea divisible por 3. Si cumple las dos condiciones, puedo afirmar de que sí es divisible entre 6. A ver, aquí chequeamos. ¿Es divisible por 6? ¿Es divisible por 2? Sí, porque termina en 0. ¿Será divisible por 3? 5 más 1, 6. Sí es. Entonces, cumple las dos condiciones. Si cumple las dos condiciones, puedo afirmar que 510 sí es divisible de 6. De 7. Un número es divisible entre 7 si la diferencia entre el número sin las de las unidades y el doble de las cifras de las unidades es un múltiplo de 7. Un tanto engorroso, ¿no? En la parte teórica, pero lo que vamos a verles es con la parte práctica. A ver, vamos a poner un ejemplito para entender. Ahí está. 3934 es divisible por 7. Claro, vamos a aplicar. Vamos a trabajar aquí. Dice que yo debo separar esta unidad. Debo de separarlo. Entonces solamente me quedaría 393. 393 menos el doble de la última. Menos el doble de la última. O sea, 4 por 2, 8. Entonces, realizo esta operación, me sale 385. Ahora, nuevamente, digo, dejo 38 y me dedico a la última. 5 por 2, 10. 38 menos 10, 28. 28. 7 por 4, 28. Entonces, sí es divisible de 7. ¿Está claro, no es cierto? 28 es un múltiplo o divisible de 7. 8. Como ya les había indicado, 8 es un número compuesto, porque 8 viene a ser la multiplicación de 4 por 2 o 2 por 4. Entonces yo doy un número, primero debo de comparar si es divisible de 2, luego debo de comparar si es divisible de 4. Aplico esas dos reglas y si cumplen las dos, concluyo de que efectivamente el número es divisible por 8. Entonces aquí chequeamos.
si sus tres últimos dígitos es 0. Aquí hay otra forma, ¿no?, de resolver. ¿Por qué tres últimos dígitos? Este tres últimos dígitos quiere decir 2 a la 3 base 2 exponente 3, quiere decir este 3 exponente quiere decir estos tres ceros. Entonces es otra forma de plantearlo. Entonces sí cumple, sí cumple. Aquí me dice bien claro, ¿no? Si sus tres dígitos son ceros, ¿no? Tres dígitos son ceros, es divisible de 8. Entonces allí ya no hay nada que discutir al respecto, pero de todas maneras les he dado el otro camino, cómo discutir si efectivamente es divisible de 8. Primero analizo si es de 2, ahí está. Si es de 2, listo. Y después, ¿qué me dice? Mira, un número es divisible de 2 cuando termina en 0 o par. Aquí termina 0. Ahora, ¿qué dice el de 4? El de 4 dice, es divisible, un número es divisible de 4 cuando sus dos últimas cifras son 2 o divisibles o múltiplos de 4. Ahí está, cumple. Las dos últimas son dos ceros. Cumple. Entonces, por ahí también tengo otra salida. Entonces, aquí, chequeamos. Par, si es divisible de 2. 48, 48, 6 por 8. ¿O no? ¿Lo chequeamos? Ok. Chequeamos aquí. Este último viene a ser viene a ser de multiplicar 6 por 8. 6 por 8, ahí está. El 8 aparecía. Está avisándome que es 6 por 8, ¿no es cierto? Entonces automáticamente concluyo que sí es divisible de 8. 9. Un número es divisible entre 9 si la suma de sus dígitos es múltiplo de 9. Aquí. Sumo debe darme 9. 5, 6, 1, 2, 4. Aquí. 10, 15, 18. 18. Ahí está 18. 18 es 2 por 9. Entonces digo que sí es divisible de 9. 162 también. Pues a ver, chequeamos. 6 más 1, 7. 8, 9. 9. Ni vuelta que dar. Divisible de 9. Sencillo. 10. 10 es un número compuesto. Un número es divisible cuando es divisible por 2 y cuando es divisible por 5. O en su defecto, de una forma abreviada, así. Un número es divisible entre 10, 100, 1000 cuando terminan en ceros, en cero, en cero, dos ceros, tres ceros. Elemental, ¿no? Facilito. Tres ceros, sí es divisible. Por los tres, termina en un cero, termina en dos ceros, termina en tres ceros, divisible de los tres, en los tres, ¿no es cierto? Ok. Un número es divisible entre 11 si la diferencia entre la suma de las cifras que ocupan los lugares impares y la suma de los lugares pares es 0 o múltiplo de 11. Esto también lo vamos a analizar cuidadosamente. Quiero que se den cuenta, hemos chequeado el del 7, ahora estamos chequeando del 11 y luego vamos a chequear del 13. Son casos muy especiales. Entonces, esas partecitas hay que tener mucho cuidado. Y los demás es elemental. Ahora aquí, chequeamos esto con calma. Lugares impares. No sé de dónde. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, listo. Lugar 1, 3, 5. 1, 3, 5. Entonces, los que estoy marcando con los ojitos son los lugares impares. ¿No es cierto? Ahí da. 2, 8, 7. Sumo 17. Ahora voy a sumar los lugares pares. 1, 2, 3, 4. 2, 4 son los lugares pares. Entonces aquí 6 más 0, 6. ¿No es cierto? Ahora, ¿qué hago? Voy a restar. 17 menos 6. 17 menos 6 es 11.
La suma de los lugares impares es 17. La suma de los lugares pares es 6. Entonces realizamos esa operación. 17 menos 6, 11. Luego se concluye que 26.807 es divisible por 11. ¿Está claro? Sencillo, ¿ah? 12. 12 también es un número compuesto, no es un número primo, porque viene de multiplicar por 3 y por 4, o también puede decir 2 por 6 también, como hemos visto también esa divisibilidad, tranquilamente puedo aplicar eso, pero más fácil es que yo diga 4 por 3, tengo que saber la divisibilidad por 3 y la divisibilidad por 4, si los dos cumplen, automáticamente puedo concluir diciendo de que sí es divisible por 12, a ver, veamos, a ver, primero por 3, ¿ya? Aquí. 14, 18. 18 más 9 es igual a 27. Claro. Ok. Aquí sumamos. 9. 9 es divisible de 3. Sí. Cumple. Ahora chequeamos los dos últimos. 4. Las dos últimas cifras deben ser, los dos últimos dígitos deben ser ceros o divisibles de 4. Entonces vamos a chequear eso. A ver. 68 entre 4, 17. Sí. Sí es divisible. Entonces se concluye si es divisible entre 4. Si son divisibles de 3 y de 4, automáticamente puedo concluir diciendo de que el 9.468 es divisible por 12. Divisibilidad de 13. Un número es divisible entre 13 si la diferencia entre el número sin las de la unidad multiplicada por 9 es 0. O múltiplos de 13. Igualito, igualito que de la 7. En la 7 se duplica el de la unidad, pero aquí no. La unidad se multiplica por 2. En de la 7 se duplica, pero aquí en la 13 la unidad se multiplica por 9. Veámoslo. Aquí. O sea que estamos hablando de esto. Estos tres los copio igual. Ahí está. Estos tres los copio igual. Y este 2 lo multiplico por 9. 9 por 2, 18. Ahí está. Entonces realizo la operación. Nuevamente, pongo 36 por 9. 9 por 4, 36. 36 menos 36, 0. Entonces, si se cumple esta propiedad que me están indicando, yo automáticamente concluyo de que sí, 3.822 sí es divisible por 13. ¿No es cierto? Ok. En la próxima sesión trataremos de operativizar todo lo que estamos avanzando. Y procuraremos de tener también, aparte de ello, una clase virtual. Gracias, muchachones. Sigan estudiando.